Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Un saludo especial para la Iglesia Monte Veraca acá en Lima, Perú, y también para la Iglesia Evangélica Apostólica ubicada en Maipú, en Chile. Que el Señor les bendiga. Espero que todos hayan seguido la clase anterior, que ya también se colgó en YouTube. Y esta clase también está siendo subida a YouTube para que puedan tener un acceso más rápido hacia la clase y que también puedan repetir cuantas veces quieran el video. Em, Continuamos con la introducción antes de empezar ya con los temas específicos del primer módulo de doctrina básica. Así que voy a compartirles pantalla para empezar con la segunda parte de la introducción. Vamos a ver primero la composición de la Biblia. Es necesario para que nosotros sepamos cómo estudiar la Biblia, entender cómo se compone la Biblia. La Biblia se compone del Antiguo Testamento, son 39 libros y 27 libros en el Nuevo Testamento. Vamos a ir viendo sección por sección. La Biblia es una biblioteca de 66 libros escrito por 40 autores en un periodo de 1600 años. Su nombre proviene del griego biblión y su significado traducido es libros o rollo. Sus divisiones son el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada una de estas partes se divide en 5 secciones a su vez. Vamos a ver, el Antiguo Testamento se divide en 5 secciones. El Pentateuco, empezando por el Pentateuco, que son 5 libros, libros históricos, libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Antiguo Testamento escrito en idioma original hebreo y arameo. Y vamos a ver el Nuevo Testamento, está escrito en griego, se compone de 5 partes también, que son los evangelios, la parte historia, que es el libro de Hechos, carta del apóstol Pablo, cartas generales, son las primeras que están mencionadas en la parte de abajo, y revelación lo escribió Juan, pero es otra sección más, que sería la sección de revelación o profecía. Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros escritos principalmente para judíos, en idiomas hebreo y arameo. También está subdividida en 5 libros. En 5 libros de Pentateuco, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 libros de profetas menores. Eso sería bueno que lo vayamos memorizando parte por parte y que podamos también hacer un plan de lectura bíblico. Yo estoy preparando una ayuda para un plan de personas que nunca hayan leído la Biblia completa y la puedan leer en 1 año y medio, que sería un reto, un desafío. Vamos con la primera parte, el Pentateuco. Se le denomina Pentateuco a los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Su nombre proviene del griego penté, que significa 5, o teucos, que significa rollo, es decir, 5 rollos, ya que estos primeros textos hebreos se encontraban enrollados en estuches cilíndricos. Por otra parte, también reciben el nombre de la ley, la Torá, la ley de Moisés o la ley de Jehová. Está conformado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Yo diría que esta sección es una quizá de las más complejas de entender, eh, aunque para mí la parte de los profetas es un poco más complejo incluso de entender. Em, y vamos viendo la segunda sección, los libros históricos. Se le denomina libros históricos a los que narran la historia de Israel desde la muerte de Moisés hasta el regreso del cautiverio de Babilonia. También muestra la historia de los reyes de Israel, todos los problemas que el pueblo de Israel pasó por la desobediencia y la enseñanza que aprendió por sus pecados. Está conformado por Josué,
Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Libros poéticos, también llamados libros de sabiduría debido a las verdades filosóficas y espirituales que contienen. Es poesía hebrea traducida al español. Sin embargo, no contienen la misma característica y estructura de la poesía española. Por esta razón, algunos no se dan cuenta que es poesía. Así que considerando el tipo de literatura, vamos a también interpretar de acuerdo a eso, porque a veces tomamos, por decir, el libro de Salmos o Proverbios y queremos interpretarlo de manera literal cuando no es literal, sino que es poesía. Es un lenguaje poético. Está conformado por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Libros de profetas mayores. Los libros de los profetas mayores se clasifican, perdón, en base a la extensión de escritos y no en su importancia, debido a que todos los profetas, tanto mayores como menores, tienen el mismo valor y la misma importancia como mensaje de Dios. La profecía es una palabra que se usa para diagnosticar una revelación divina que el Espíritu Santo comunicaba a través de hombres escogidos por Dios, a quienes le ordenaba dar su mensaje al pueblo. Estos varones disfrutaban de mucha autoridad entre el pueblo y eran muy estimados por los gobernantes temerosos de Dios. Bueno, vemos de que los profetas realmente no se parecen casi en nada a los profetas de estos tiempos. Aquellos profetas pues eran como personas un poco excéntricas, personas que tenían una relación con Dios directa, ¿no? Que ellos podían oír la voz de Dios y no solo era para que la disfrutaran, ¿no? Para que disfrutaran de escuchar la voz de Dios. Ellos tenían también el Espíritu de Dios, ya que en ese tiempo el Espíritu de Dios no moraba en cada persona, ¿no? En cada uno del pueblo, sino que eran personas escogidas por Dios para ser la voz de Dios, para hablar a los gobernantes y a su pueblo de parte de Dios. Así que era una tarea que no era nada fácil, ¿verdad? Porque no es que comunicaban solamente bendiciones como hoy en día se hace, sino que ellos tenían muchas veces que reprender, que advertir, que exhortar, que corregir al pueblo e incluso a los gobernantes de ese tiempo. Profetas, libros de profetas menores. Estos profetas no son menos importantes ni menos inspirados que los profetas mayores, pero como ya hemos explicado con anterioridad, se les llama así por su comparativa brevedad, por lo breve de los escritos. Está conformado por Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y bueno, vemos de que muchos de estos profetas profetizaron para su tiempo, también profetizaron para los tiempos finales. Así que esto es muy interesante de cuando uno estudia los tiempos del fin, estudiar también las profecías que ellos dieron, ¿no? Acerca de Cristo y también acerca del fin de los tiempos. Vamos con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos 27 libros escritos por 8 o 9 autores en un periodo de 50 años, escritos principalmente en griego, el idioma comúnmente hablado por los gentiles en el Imperio Romano. El Nuevo Testamento también está subdividido en 4 evangelios, un libro histórico, 3 epístolas de Pablo, 8 epístolas generales y libro de profecías. Vamos con la primera parte del Nuevo Testamento, Evangelios. Se les denomina Evangelio a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, los cuales relatan la vida y las enseñanzas de Jesús. La palabra Evangelio o Evangelio, que es así en griego, significa buenas nuevas o buenas noticias, la cual trata del plan de Dios diseñado para salvar a la humanidad pecadora por medio de Jesucristo. Está conformado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Ahora, ustedes van a ver muchas similitudes entre el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Hay porciones bíblicas que se repiten en los tres o que son muy similares. Y van a ver que Juan es muy distinto a los demás. Y a estos tres primeros evangelios que menciona aquí, Mateo, Marcos y Lucas, se le denomina evangelios sinópticos por el parecido que tienen en algunas partes. Ustedes van a encontrar en algunas Biblias anotaciones acerca de, por ejemplo, están leyendo un capítulo de Mateo y van a ver entre paréntesis que menciona a Marcos y a Lucas porque es un pasaje o una porción bíblica que se repite en otro de los evangelios. No quiere decir que hayan contradicciones en la Biblia, sino que cada uno de los evangelistas muestran un enfoque distinto que el otro evangelista. Por ejemplo, Juan escribió para los judíos para demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y es por eso que habla mucho acerca de la deidad de Jesús, de que Él existía ya antes, ¿no? La preexistencia de Cristo. También vemos los milagros poderosos que hacía el Señor, hacía sanidades. Vemos muchas cosas que no encontramos en los otros evangelios también. Mateo representa a Jesucristo como rey. Marcos lo representa como siervo. Y Lucas como hijo de Dios. Como hijo del hombre, perdón. Así que se complementan estos. Y si tú nunca has leído la Biblia completa o nunca te has leído un libro completo de la Biblia, te recomiendo empezar por estos libros. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Terminar los evangelios y luego pasar a las cartas del apóstol Pablo. Vamos con el libro histórico. El libro de Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento y narra el extendimiento del Evangelio de Cristo desde Jerusalén hasta Roma. El Salvador resucitado había delineado el plan para la propagación del Evangelio. Cuando dijo en Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por esta razón, en el tiempo en que vivieron los apóstoles después de la ascensión de Cristo, predicaron el Evangelio en todas las naciones conocidas en el mundo antiguo. Es muy importante que también leamos este libro después de leer los Evangelios. Es muy importante porque nos ayuda a comprender qué fue lo que sucedió después que Cristo ascendió, ¿no? Y se cumple la promesa de la llegada del Espíritu Santo que es enviado para la iglesia. Y desde la llegada del Espíritu Santo, pues todo fue distinto a partir de ese momento y la iglesia empezó a avanzar y avanzar y avanzar y empezaron a predicar la palabra y empezaron las persecuciones. Es maravilloso este libro. Y vamos a las epístolas paulinas. Epístola es lo mismo que carta. Son cartas enviadas, escritas por mano de Pablo. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 fueron cartas, pero 13 de las cuales fueron escritas por el apóstol Pablo. Estas cartas nacieron de las circunstancias de personas y comunidades reales, las cuales determinaron su contenido. También fueron esencialmente prácticas y ayudaron a aquellos a quienes iban dirigidas. Está conformado por Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Epístolas generales. El nombre de epístolas generales se debe al carácter general del contenido de estas cartas y el hecho de estar dirigidas en general a grandes colectividades de cristianos, en vez de estarlo a determinadas congregaciones o personas, como sucedió con las cartas de Pablo. Está conformada por Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas.
Y el último libro de la Biblia, libro profético. El libro de Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Su nombre significa revelación y fue dirigido em, durante el primer siglo a los cristianos de Asia Menor que estaban expuestos a persecuciones sangrientas. Pero como toda la escritura, este libro es designado por el Espíritu Santo para ser aplicado a los creyentes de todos los siglos. Este libro presenta el triunfo final y glorioso de Cristo y tiene a la vista el futuro de los propósitos de Dios para la tierra nueva. Se compone en su mayor parte de visiones y revelaciones, símbolos y lenguajes alegóricos que los lectores cristianos de aquel entonces entendían, pero que también resultaba oscuro y misterioso para otros lectores de aquel mismo tiempo, como también lo resulta para nosotros hoy en alguno de sus pasajes. Está conformado solo por un libro que es Apocalipsis. Yo estoy empezando a estudiar este libro, les cuento, y no es tan fácil entenderlo. Estoy también recibiendo un poco de ayuda por algunos videos de un ministerio que se especializa también en estudios bíblicos y estoy estudiándolo con mi Biblia de estudio, meditando un poco más en todos los sucesos. Así que de verdad que es muy, muy, muy apasionante y todos como hijos de Dios deberíamos estar preparados para poder comprender este libro tan maravilloso. Ahora vamos a hablar acerca de las versiones de la Biblia. Es importante saber un poco esto para que cuando hagamos un estudio bíblico, cuando queramos buscar algún pasaje, sepamos las diferencias entre unas versiones y otras versiones. Voy a parar un momentito el video y compartir nuevamente. Ya, vamos a ver. Hay diferentes tipos de traducciones. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento en griego, pero hay diferencias en las traducciones que se han hecho al español. ¿En qué se diferencian? Algunas han sido traducidas palabra por palabra, que se puede decir son las más fieles al texto original, y otras traducidas pensamiento por pensamiento, y las otras son parafraseadas. ¿Qué quiere decir? Palabra por palabra, traducciones literales que buscan mantenerse lo más cerca posible a las palabras originales usadas. Las ventajas son las versiones más pegadas al texto original. ¿Cuál sería la dificultad acá? La desventaja es que puede ser muy complejo leer y entender lo que dice porque normalmente están escritas en un lenguaje muy formal o muy antiguo también. Como el caso de Reina Valera, también está la textual. Las traducidas pensamiento por pensamiento se centran en los conceptos que se enseñan en la Biblia. Trata de usar un lenguaje más contemporáneo para reflejar el texto original. Es más fácil de entender, usa un lenguaje más moderno y actual. Y esa, por ejemplo, podría ser la nueva traducción viviente, entre otras. Está sujeta a interpretación humana. Es muy importante que los traductores comprendan bien el contexto del texto para evitar malinterpretar la palabra de Dios. Ahora, las traducciones parafraseadas traducen las ideas principales y en algunos casos alteran las frases anticuadas para que suenen más familiares. Se usan frases que usamos hoy en día, es muy fácil de entender. Yo creo que entre estas están la traducción al lenguaje actual, que es una de las más modernas, y también Dios habla hoy, es una versión ya un poco antigua, pero que parafrasea mucho los versos. Muchos acusan estas versiones de no estar apegadas al texto original. Está sujeta a interpretación humana de quienes la tradujeron. Vamos a ver, entonces las traducciones palabra por palabra vendrían a ser literales. Ejemplo, Biblia de las Américas, Reina Valera 1960 y también las otras versiones anteriores.
La versión Santa Biblia Reina Valera de 1865, la Biblia textual, la Sagrada Biblia de Nácar Colunga, Sagrada Biblia de Bober Cantera Iglesias. La idiomática es concepto por concepto, estarían Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, que es una de mis favoritas, la Reina Valera actualizada, el Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, y en español, la parafraseada, como les decía, que está escrita en un lenguaje popular, es la Dios habla hoy. Biblia en lenguaje actual, hay que tener mucho cuidado con estas versiones. Biblia latinoamericana, Biblia de Jerusalén, Nueva Biblia española, Biblia del Peregrino, Biblia Vulgata Latina. Hay que tener cuidado yo recomiendo que nosotros estudiemos la Biblia por lo menos con 2 o 3 versiones, si es que estamos haciendo un estudio de la palabra. Si es que estamos haciendo un estudio de la palabra, les recomiendo tener 1 o 2 de las traducciones palabra por palabra, que es literal, y por lo menos una de las idiomáticas, que en el caso mío yo utilizo Nueva Traducción Viviente. No utilizo la Nueva Versión Internacional porque yo comprobé que habían algunas pequeñas cositas que habían omitido, porque me compré una Biblia que tenía el comparativo de las versiones, así que pude identificar cuáles eran las palabras que no estaban incluidas en la Nueva Versión Internacional. Por eso es que no la uso normalmente. Bueno, vemos acá el ejemplo, ¿no? Texto original en hebreo y en griego. Es el texto extraído a partir de manuscritos antiguos. Todas las versiones actuales son traducidas del texto original. Sabemos que hay manuscritos antiguos, ¿no? Que todavía los tenemos, y desde esos originales, o mejor dicho, eran copias de los originales que están en pergamino, de ahí se traducen las versiones que tenemos hoy en día. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí de comparación por ejemplo, no vamos a ver esta. Dice Romanos 12:20, Reina Valera 1960. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La verdad, muchas veces cuando yo leía este pasaje no entendía bien, pero me ayudó mucho en muchos casos, Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Pero si vamos un poco más allá al lenguaje actual, dice, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Bueno, si se dan cuenta, ahí cambia un poco más el sentido. Y así ustedes deberían ir haciendo sus comparativos a la manera como ustedes van haciendo su estudio bíblico. Este es el ejemplo de una traducción, no sé por qué se corrió la diapositiva. Ya, ahí. Em, una traducción literal, ¿no? Se escoge palabra por palabra y se traduce palabra por palabra. Lo que está en rojo es el griego y lo que está abajo es la traducción que se va haciendo al español. Este es para dar un ejemplo y ahora quiero mostrarles otra cosa. Quiero mostrarles otra cosita aquí. Como les decía, la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita en idiomas antiguos, en el hebreo y en el griego, principalmente. Entonces, quiero que ustedes vean cuando ustedes desarrollen un estudio bíblico o les manden a predicar, ustedes tengan una herramienta para poder hacer su estudio bíblico. Así que quiero mostrarles a qué página van a ingresar para ver los idiomas originales. Vamos a entrar aquí. Me van a perdonar si me equivoco, pero por aquí
Necesito entrar. A ver. Mm, Vamos a parar un momentito aquí. Quiero encontrar la página. Listo, espero que se esté grabando bien. Quiero que apunten esta página, www.logosklogos.com. Aquí es donde quiero que ustedes puedan entrar, logosklogos.com. Es una Biblia interlinear. ¿Qué significa? Interlinear es que ustedes van a buscar los pasajes bíblicos. Aquí van a escoger Nuevo y Antiguo Testamento. mm, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo. Capítulos, versículos. Y cuando ustedes marquen, les va a salir en la parte de arriba la versión Reina Valera. Les va a salir acá también el español, pero les va a salir toda la frase, todo el verso, les va a salir en griego. Si ustedes presionan el Antiguo Testamento, pues les va a salir en hebreo. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan encontrar acá palabras claves que van a ser muy importantes para la interpretación del verso que ustedes están estudiando. Por ejemplo, aquí vamos a entrar, leemos acá que dice, libro de origen de Jesús, ungido, hijo de David. Bueno, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a entrar donde dice Jesucristo, Cristo, Cristo en griego. Vamos a entrar aquí. Cada palabra de la escritura está codificada. Y entonces vamos a ingresar a la palabra a ver qué encontramos. Vemos que nos mandó el significado de la palabra en Strong, porque ese es el Strong que codifica cada palabra tanto en hebreo como en griego. Christos. Se pronuncia, la pronunciación está al lado derecho, Christos. Christos es Cristo en español, ¿no? ¿Y qué significa? Significa ungido, es decir, el Mesías, epíteto de Jesús. Cristo, Jesucristo, Mesías. Y así ustedes van a ir encontrando palabras claves. Libro, vamos a entrar al libro, dice acá, biblos, en griego biblos. Propiamente corteza interior de la planta del papiro, es decir, por implicación, hoja o rollo para escribir, y la definición sería libro. ¿Ok? Esto es muy importante que ustedes entren siempre. Si ustedes no se acuerdan por decir el nombre, van a colocar en Google cualquier pasaje bíblico y le colocan Biblia interlinear y les va a aparecer logos calogos. Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos con Génesis 1:1. En el Antiguo Testamento ya nos salió Génesis 1:1. Ahora vamos a ver, estos símbolos son mucho más raros. Yo estudié un poco de hebreo y un poco de griego, así que estoy un poco más familiarizada, pero ahí ustedes van a encontrar las palabras claves. En el principio, vamos a ver principio cómo es, ¿no? Principio es esta palabra, vamos a ver qué dice acá. Reshit, Bereshit, ¿no? Primero, en lugar, tiempo, orden, rango, cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, y te da todos los significados, ¿no? Acá es donde dice, en el principio, Bereshit bara. Crear, vamos a ver, este verbo es muy importante. Bara, bara en hebreo.
Significa crear, cortar, seleccionar, alimentar, atravesar, creación, creador, crear. Algo bien interesante que aprendí también en el seminario cuando estudiábamos esto, es de que el verbo bara solamente aplica a Dios. Solamente Dios crea de la nada, crea totalmente. El ser humano no crea algo de la nada, sino que, como se dice en física, se transforma, la materia se va transformando. Entonces el hombre, también hay una palabra crear para el ser humano, pero es otro verbo distinto en hebreo. Y bara solo aplica cuando Dios crea algo. Quiero compartirles una página más. Eh, Hoy en día ya no tenemos excusa para decir no tengo suficiente dinero para comprarme varias Biblias. Lo que sí les recomiendo es que mínimo tengan una Biblia de estudio en casa para que puedan empezar a hacer sus estudios bíblicos y prepararse para cuando les toque predicar también. Así que sé que los que me están escuchando muchos son líderes o van a ser líderes, así que tienen que empezar a prepararse. Entonces ya no hay argumentos para decir que no tengo dinero para estudiar, para comprar Biblias, ¿no? Y les voy a enseñar una página más y también las Biblias, las versiones que van a encontrar de la Biblia. Voy a compartirles. Ya, si ustedes quieren encontrar versiones de la Biblia, también van a entrar a esta página, Bible Gateway, biblegateway.com. Aquí encuentran igual cualquier clase de versiones en español, también hay en otros idiomas, ¿no? Pero van a encontrar aquí, por ejemplo, Biblia de las Américas, Biblia del Jubileo, Dios habla hoy, Nueva Biblia de las Américas, etcétera, etcétera, ¿no? Van a encontrar muchas versiones y ustedes las pueden ir comparando. Por ejemplo, cuando yo busco en Google y digito el pasaje bíblico y pongo eh, Bible Gateway, me aparecen todas las versiones juntas, entonces puedo hacer el comparativo de las versiones. Eso es súper, súper, súper importante. Ahora, para aplicaciones, les voy a dar otra herramienta. Para aplicaciones, el que menos tiene ya una versión, ¿no? El que menos ya tiene una Biblia en su celular. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la que yo les recomiendo, pero quizá ustedes también encuentren otras, ¿no? La que yo recomiendo es YouVersion, youversion.com. Ahora, cuando ustedes hagan la descarga desde su celular, les van a aparecer muchos símbolos de Biblia. Y si quieren descargar YouVersion, tienen que entrar a la opción que dice en letras pequeñas, dice Live Charge. Live Charge, dice, ¿no? Ahí descargan y les va a salir la versión YouVersion. Tiene muchas cosas para ver, tiene un versículo diario que te envían, también puedes tener muchas versiones a la vez. Tienes también la opción de subrayar y esos subrayados quedan grabados también de los pasajes que has escogido. Y así, hermanos, tenemos muchas herramientas para el estudio bíblico, así que espero que esta clase les haya ayudado y a partir de la próxima semana sí vamos a empezar ya con los temas del primer módulo de doctrina básica. También les voy a dar una ayuda más para que ustedes puedan hacer sus estudios bíblicos personales o si quieren preparar algún tema o alguna prédica, por ejemplo, esto les va a servir. Les voy a dejar también un video, se lo voy a enviar a los grupos, un video que he colgado recién el día de hoy. Hoy para mí es 24 de mayo, y he grabado un video para enseñarles cómo realizar un estudio bíblico. Ahí les voy a enseñar cuáles son las herramientas que uso, cómo uso las herramientas.
Así que espero que les sea de mucha bendición para que ustedes puedan profundizar más en la palabra de Dios, ya que sé que el Señor quiere usar la vida de ustedes y nosotros tenemos que estar preparados como obreros. Dice que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Así que pongamos por obra también la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor los bendiga mucho. Me despido aquí con un abrazo fuerte. Chao.